Me da un verdadero placer recibir a este espacio al historiador y al actual director de la revista mexicana de historia del Colegio de México, el doctor Rafael Rojas. Director, muchísimas gracias. ¿Cómo para empezar esta charla sobre las riquezas naturales y sobre todo, pues en este día, ¿por dónde empezar pensando en que México está lleno de riquezas naturales, lleno de personajes históricos? Desde su perspectiva, ¿por dónde entrarle? Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Hoy 15 de minutos antes del grito de la independencia, y sí, creo que es un día que se impone rememorar aquella gesta de independencia en la Nueva España, que constituye de hecho la primera revolución de la historia moderna de México. Cuando decimos revolución, estamos tratando de sintetizar un cambio profundísimo. En muy pocos años, recordemos, se pasó de lo que era el virreinato de la Nueva España, con una serie de leyes particulares, sobre todo en términos fiscales, ¿saben? Muy caprichosas, como de cobro de impuestos, de tributos, a una república con una ciudadanía en igualdad de derechos. Es una transformación enorme, y ahí se destacaron grandes figuras, indudablemente. En el caso de México, de la independencia mexicana, está la peculiaridad de la participación de varios sacerdotes. Hay historiadores que llegan a contabilizar decenas de sacerdotes en el liderazgo de la insurgencia entre 1810 y 1820 y 21. Los más conocidos, naturalmente, son Miguel Hidalgo y José María Morelos, pero hay otros. Mariano Matamoros, por ejemplo, el doctor José María Cos, que fue muy importante en los trabajos constitucionales del Congreso de Chilpancingo y después la Constitución de Apatzingán en el periodo de Morelos. Luego tenemos mujeres que recientemente la historiografía ha ido rescatando y destacando, ¿verdad? Están los estudios de Silvia Arrón y de Ana Carolina Ibarra sobre estas mujeres que cumplieron papeles decisivos durante toda la gesta separatista. Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro, ¿verdad?, que alerta a tiempo a los conjurados de Querétaro, a Allende, a Hidalgo, a Mariano Jiménez, el de San Luis Potosí, que era un ingeniero en minas muy importante en esa primera gesta, y gracias a ese aviso logran escapar y adelantar el grito en Dolores. Pero está también Leona Vicario, que fue la pareja de Andrés Quintana Roo, que jugó un papel también muy importante en todo el proceso constitucionalista. Vivió muchísimo ella hasta mediados del siglo XIX y llegó a polemizar con los grandes letrados liberales y conservadores del siglo XIX, como Lucas Alamán. Y está también Gertrudis Bocanegra, que era de la zona de Michoacán, de Pátzcuaro. Está, bueno, la famosísima Güera Rodríguez, María Ignacia Rodríguez, que fue un personaje de la alta sociedad de la capital novohispana, que también jugó un papel fundamental en la difusión de las ideas de la independencia y que llegó digamos, a decidir de algún modo algunos de los momentos clave de la consumación de la independencia, ya con Agustín de Iturbide, 10 años después del grito de Dolores. Y yo diría que además de estos personajes hay que recordar que aquella fue una revolución popular. Los grandes historiadores de la revuelta de Hidalgo, como Hugh Hamill, llegan a hablar de 60,000, 80,000 hombres sobre las armas durante la campaña de Hidalgo entre 1810 y 1811. Es muchísima población para un ejército popular.
Y como sabemos, la composición de ese ejército era muy variada. Allá había campesinos, jornaleros pobres, pero también rancheros, pueblos de indios enteros, pueblos originarios o comunidades, como les llamamos, pero también una buena parte de la población mestiza o de las castas de la región del Bajío, sin descontar a trabajadores mineros que habían ido habían visto depauperándose sus condiciones de vida en los últimos años del virreinato. O sea que aquella fue una revolución popular, eso sí, también encabezada por sacerdotes, abogados, militares, ingenieros de minas y letrados que le dieron, como sabemos, una gran dimensión o espesor ideológico a ese proceso político. Ya. Oiga, doctor, ¿y cómo se da el germen de esa independencia, obviamente, que termina en la independencia, pero pues, obviamente en estos tiempos vemos que las redes sociales, por ejemplo, ayudan mucho a esparcir ideas. En Twitter uno puede hacer una publicación y ya de pronto vemos una revolución como la primavera árabe y esas cosas que de pronto explotan las ideas. En ese momento obviamente no había redes sociales. ¿Cómo se convencía entre los principales protagonistas que este era el camino a la independencia? Obviamente las ideas que surcaban en Europa, en los Estados Unidos, ya estaban ahí, pero ¿cómo se da ese germen de la idea de independer, de agarrar las armas y pues a cambiar de régimen, doctor? Perdón. Doctor. No terminé, no llegué a escuchar la última parte de la pregunta, pero sí la primera, y entiendo que lo que me preguntaban era cómo imaginar la difusión de ideas y de noticias durante el periodo de la independencia en ausencia de redes sociales y de medios de comunicación más avanzados como los que tenemos hoy. Y a mí siempre me gusta recordar en mis clases y en mis investigaciones que el padre Hidalgo estaba muy consciente de la importancia de la información y de la manera en que había que comunicar el proyecto insurgente. Y por eso, en el famoso bando del 6 de diciembre en Guadalajara, en el que se abole la esclavitud y se suspenden también los tributos y las exacciones, que era como un tipo de tributo a las comunidades indígenas y a las castas, él dice que a partir de entonces estaba prohibido el monopolio del papel sellado. Quiere decir que ya no era necesario utilizar el papel oficial de la burocracia virreinal para difundir ideas, noticias, leyes, decretos y bandos del gobierno insurgente. Es decir, él como lo que buscaba era arrebatarle el monopolio del papel al gobierno virreinal. Y otra cosa que dice él ahí, que no siempre se recuerda, es que había que acabar con el monopolio de la fabricación de la pólvora. Y entonces ahí tienes dos elementos muy importantes sobre cómo se hizo aquella revolución, con pólvora y con papel. Quiere decir, difundiendo ideas, las ideas de la libertad y de la igualdad en México. Totalmente. Y ya para cerrar, que me imagino que esta es una pregunta que le han de hacer mucho, doctor, es que pues luego dicen los ganadores de las gestas, de las guerras, son los que pues escriben la historia, y los gobiernos que administran también pues empiezan a dictar la historia. ¿Qué tan alejado, qué tanto es un mito y otra es una realidad? ¿Y cómo la historia puede, digamos, desenmarañar esos mitos para tratar de darnos una verdad histórica, doctor? Sí, bueno, en las últimas décadas en México, yo diría que desde los años 90 del siglo pasado, estamos viviendo un debate continuo entre los historiadores y algunos lugares comunes o estereotipos establecidos por la ideología o la opinión pública sobre las guerras de independencia. En el caso específico
de la Guerra de Independencia de México, por ejemplo, ya sabemos muy bien que durante todo el periodo de Hidalgo hubo mucha ambivalencia frente a la corona de Fernando VII. Es decir, durante el periodo de Hidalgo de la independencia entre 1810 y 1811 no hubo claridad en términos de romper del todo con la monarquía española o con el trono de Fernando VII. Y sabemos también que ya en el periodo de Morelos, sobre todo con el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, ahí sí ya se deshace aquella ambivalencia y los separatistas mexicanos adoptan una ruta republicana. Eso, por ejemplo, yo creo que es algo que ya ha establecido muy bien la historiografía académica en contra de estos mitos, como tú decías, ¿no? O de lugares comunes que durante mucho tiempo se sostuvieron desde la ideología oficial y los medios de comunicación. Bueno, pues interesante, doctor, y atentos a las publicaciones que se estén generando desde el Colegio de México. Hoy es un día interesante y sobre todo, pues especial, pero yo creo que más allá de un solo día, estas historias, estos mitos, estas publicaciones e investigaciones, pues nos van formando también como mexicanos, doctor. Así es fundamental para la formación del ciudadano de una república democrática, el ciudadano involucrado en los asuntos cívicos de su nación. Es fundamental conocer el pasado y específicamente conocer las revoluciones y sus múltiples actores, es decir, no quedarnos con las grandes figuras de los seres asentados en la historia patria, sino de buscar a los sujetos, ¿verdad?, un poco escondidos o subalternos en aquellas gestas, las mujeres y todas estas clases populares que participaron tan intensamente durante 10 largos años de lucha por la independencia de México. Sí, pones un acento, doctor, muy importante, porque al final de cuentas la independencia pues no quedó en 2, 3 días, fue todo un proceso de hasta 10 años. Así es. Doctor Rafael Rojas, historiador y actual director de la Revista Mexicana de Historia del Colegio de México, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Un saludo.